Daniel capítulo 10. Vamos a estar observando en esta mañana desde el versículo 14 hasta el final del capítulo, es decir, hasta el versículo 21. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Vamos a darle observación a la palabra del Señor. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Amén. Amén. Indudablemente, la preocupación de Daniel concernía al futuro inmediato de Israel. Él estaba preocupado por lo que sucedería a su pueblo, a su nación. Pero el Señor extiende la revelación más allá, proyectando hasta los últimos tiempos, cuando la nación será perseguida por el cuerno pequeño que veíamos en el capítulo 7, que es ¿quién? Decíamos que ¿quién es ese cuerno pequeño? El anticristo, correcto. Y el remanente de la nación será librado por la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien traerá el establecimiento de su reino terrenal. Al final de los días, o los tiempos venideros que encontramos allí en el versículo 14, contempla la historia total de Israel, incluyendo las calamidades postreras que vendrán en la época posterior al profeta. Es decir, que la visión se extiende a lo lejos. Lo que se le está revelando aquí a Daniel va proyectado hacia el tiempo por venir, futuro. ¿Y quién puede conocer de una forma tan exacta y asombrosa los sucesos que marcarán el final de la historia de una nación? ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. Solamente Dios. Notemos que han pasado siglos enteros y todavía la visión no ha tenido un pleno cumplimiento. Si nosotros como hombres no sabemos lo que sucederá mañana, es más, ni siquiera sabemos lo que sucederá hoy, tal vez esta noche al prender el televisor nos vamos a enterar de unas cosas que no pensábamos que iban a ocurrir el día de hoy.
Tampoco podemos predecir lo que va a ser la semana entrante, mucho menos en 5, 10, 20 o 50 años, no lo sabemos. ¿Cuánto más imposible y difícil se nos hace atisbar en lo venidero, mirar hacia el futuro, aquello que pertenece al fin de los días? Pero sin embargo, Dios, por su Espíritu y su palabra, nos muestra y nos revela todas esas cosas que marcarán el fin de una edad y el comienzo de una nueva. ¿Lo tenemos en la palabra? Claro que sí. Entonces, de alguna forma, no sabemos lo que va a suceder con certeza, pero sí tenemos en la palabra de Dios cosas claras, profecías explícitas que nos dicen hacia dónde va el mundo, lo que está ocurriendo. Versículo 15 y 16. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. El efecto devastador de la cristofanía sobre el anciano Daniel fue similar al que tuvo el envejecido Juan cuando recibió la revelación allí estando en la isla de Patmos. ¿Recuerdan? ¿Qué le ocurrió a él cuando tuvo esta revelación del Señor? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice él. Y Daniel bajó sus ojos y enmudeció en reverencia, humilde y con temor. Parece que la debilidad le embargaba, estaba completamente débil. Recordemos, era un anciano ya de bastantes años, había estado en un ayuno prolongado, seguramente debilitado. Habían muchas cosas que pasaban por su mente, todas las visiones anteriores que Dios le había dado, la preocupación, era una persona angustiada, tal vez seguramente en su humanidad. Daniel le preocupaba el futuro de Israel. Pero vemos que un toque de aquel que tenía semejanza del Hijo de Hombre le dio las fuerzas para que hablase. Y algo parecido encontramos en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 7, cuando Jesús curó a un sordomudo metiendo sus dedos en las orejas y tocando su lengua. Con un toque de Cristo, este hombre recuperó el habla. Y un toque del Señor puede hacer que nosotros, estando mudos o aún muertos, el Señor nos dé de su vida, de su fortaleza, de su vitalidad y podamos volver nuevamente a estar de pie. Solamente Él puede, Cristo puede dar el pronunciamiento espiritual. Así que el profeta se refiere al personaje, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice Daniel a este personaje que está con él? Mi Señor, Adonai. Una expresión usada en señal de inmensa reverencia y respeto. Probablemente, como se ha venido indicando, el personaje con semejanza de Hijo de Hombre, ¿quién es? Cristo. Daniel explica que el impacto de la visión le ha causado dolores, literalmente torceduras, como las que sufre una mujer cuando está en trabajo de parto. ¿Quiénes de las mujeres que están aquí han sido madres? Allá dicen, Usted de hombre ha tenido la oportunidad de entrar a un
una sala de partos o a un sitio donde hay mujeres en medio de esos terribles dolores. Eso es impresionante, impresionante. Ese proceso del 1 al 10. Horas de intenso dolor. Cumplimiento de la palabra del Señor también, ¿no? Génesis. Con dolor darás a luz a tus hijos. Pero eso es tremendo, unos dolores, uno quisiera de alguna forma poder ayudar en ese momento a esas mujeres que están en ese estado ese dolor tan terrible. Pero parece que Daniel se sentía aquí con un dolor muy fuerte, dice que tenía como torceduras literalmente. Y era de esperarse que aquel piadoso anciano estuviese atento en presencia de aquel glorioso personaje. Por su debilidad física, no le permitía hablar. Parece que no podía ni siquiera escuchar con atención al ser celestial. Estaba tan decaído, se sentía tan mal que no podía ni siquiera prestar atención a lo que se le estaba hablando, a lo que se le estaba diciendo. Ahora mire que aquí este ser permite que se le llame Señor. ¿Y a quién se le puede llamar Señor? A Cristo. Cristo es el Señor. Entonces mire usted, alguien con aspecto de hijo de hombre, Cristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios vemos que es el Hijo del Hombre. Se nos habla continuamente de Él como Hijo del Hombre, pero también es el Señor. Es el Señor. Dice el apóstol Pablo que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, está aquí Daniel con el Señor. Versículo 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Daniel se encontraba tan débil y tan desalentado que pregunta: ¿cómo podré yo, que soy tan débil, hablar con mi Señor que es tan majestuoso? Así que por medio de esta pregunta expone la razón por la cual se siente tan abrumado. Su experiencia fue realmente abrumadora y podríamos decir que casi hasta traumática. Si pensamos en nuestra condición de indefensión e impotencia, nos veremos reflejados en Daniel. ¿Por qué? Porque al igual que él, somos enclenques, raquíticos, escuálidos y debiluchos. La palabra de Dios dice que tenemos este excelente tesoro ¿en qué? Vasos de barro. Vasos de barro. ¿Y cómo es un vaso de barro? Frágil. Con un solo golpe se quiebra y se rompe. ¿Sí? Y así somos nosotros, así son nuestras vidas, vasijas de barro. ¿Por qué? Porque la excelencia y el poder son del Señor. Constantemente nos faltan las fuerzas y el aliento y nos vemos alicaídos y fatigados. Nos cansamos, nos debilitamos, nos estresamos. Sin embargo, tenemos el privilegio enorme de hablar con nuestro omnipotente Señor e ir a Él para que con su poder obre en nosotros lo imposible. Nosotros débiles, flacos, raquíticos, como les estaba diciendo, escuálidos, pero tenemos a un Señor poderosísimo, infinito en poder, omnipotente, grandioso.
que puede con un solo toque levantarnos si estamos caídos. Dios es quien ciñe de poder al débil y quien multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. La fortaleza y el aliento solamente se encuentran en Él. Los hombres fuertes, con el paso de los años, se van debilitando. En Eclesiastés capítulo 12 encontramos que los hombres fuertes serán encorvados. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver a Mr. Universo, fisicoculturista más fuerte de la historia, ya mostrando sus tríceps y sus bíceps. Eso era impresionante, ¿verdad? Ver cómo había desarrollado toda su musculatura. Eso fue por allá en el año 80, 90. Y hoy en día salen las fotos de él, todo flaco, encorvado, escurrido, panzón. Porque la palabra de Dios también se cumple en ese aspecto. Se encorvarán los hombres fuertes. Y ahora son unos viejos enclenques que necesitan un bordón. ¿Sí? Y esa es la verdad. Así que es mejor ejercitar ¿qué cosa? En vez de ejercitar la carne, ¿qué es mejor ejercitar? El espíritu, correcto. Para que cuando nuestro hombre exterior se vaya debilitando de día en día, como dice el apóstol, el hombre interior se renueve, se fortalezca en Dios y en su poder. Entonces es más sabio dedicarse a la lectura de la palabra, a la meditación, a la oración, al ejercicio espiritual, que ir al gimnasio a sacar tremenda musculatura. Versículos 19, 18 y 19. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Daniel es fortalecido sobrenaturalmente por el toque de su Señor, de modo que gradualmente fue recuperando las fuerzas. Dice la palabra en uno de los salmos que el Señor multiplica las fuerzas. ¿Como qué? ¿Como qué animal se menciona allí? Como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y al toque del Señor, Daniel multiplica sus fuerzas y se levanta nuevamente. Aquel que tenía semejanza de hombre también le ordena dejar de temer. Le dice: deja de temer. Generalmente los hombres somos muy dados a temer, ¿no? Y tememos por una cosa, tememos por la otra, albergamos temores en nuestras vidas, terrores tal vez. ¿Usted a qué le teme? ¿A los ratones? ¿A los cucarrones? ¿A las arañas? Bueno, tenemos muchos temores, pero generalmente la palabra de Dios nos invita a que nuestro temor debe ser el Señor, que Él sea nuestro miedo, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y notemos que otra vez le llama a Daniel con ese calificativo tan especial, le dice como muy amado. Decíamos que muy amado significa ¿qué cosa? Alguien muy precioso, muy estimado, de gran estima, ¿sí? Muy apreciado. Daniel para los ojos de Dios era un varón muy especial, y por eso le dice otra vez: varón muy amado, tú eres varón muy amado. Le tranquiliza con las hermosas palabras: la paz sea contigo.
Para alguien intranquilo e inquieto, alguien sin sosiego y perturbado, cuán necesarias y oportunas eran estas palabras. Estas palabras llegaron a Daniel en el momento justo. La paz sea contigo. Y yo no he podido encontrar todavía, tal vez no sé, me hace falta buscar más, pero no he encontrado a ningún ángel diciendo de esta forma. En cambio, en el Evangelio sí veo continuamente a nuestro Señor Jesucristo diciendo a sus discípulos después de resucitar cómo llegaba y ellos cómo estaban. Mire usted, el contexto es parecido. ¿Cómo estaban los discípulos después de que nuestro Señor muere? Tristes, acongojados, atribulados. El Señor tiene que decirles: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Sí? Estaban tristes, seguramente pensando: bueno, ya el Señor murió y todo terminó acá. Y vemos que en esas apariciones de nuestro Señor después de resucitado, llega a sus discípulos diciéndoles estas mismas palabras: paz a vosotros, paz a vosotros. Y eso es lo que aquí le dice a Daniel. Claramente el siervo de Dios estaba afectado por las visiones y las revelaciones que había recibido, pero también por el futuro de su pueblo. Tantas cosas le quitan la paz al que sea. ¿Usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ponerse a pensar en el futuro? ¿Y se preocupa por el futuro? Y más cuando tenemos ansiedad o desconfianza y pensamos: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿De qué vamos a vivir? ¿Será que nos vamos a morir de hambre? Todas esas cosas pueden llegar a la mente y uno puede perder la paz. Perder la paz. Pero gracias a Dios porque Cristo está para decirnos: la paz sea contigo. La paz sea contigo. No os afanéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de vestir. No os afanéis por el mañana, porque el mañana traerá su afán. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todas estas cosas os serán añadidas. Solamente Cristo puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no ofrece. Esa paz que nos llena, que nos da esperanza, seguridad en el alma, quietud, confianza. Solamente el Señor puede dar esa paz. En el texto original aparece la palabra 2 veces: sé fortalecido, sé fortalecido. Es como si el Señor le dice a Daniel: levántate ya, sé fortalecido. Lo toca y le fortalece. A manera de aplicación podemos pensar todas las veces que estemos debilitados, desalentados, desanimados, cuando no tengamos más fuerzas y aún en medio de la inseguridad, de la desconfianza y la turbación, hay alguien que está dispuesto a tocarnos para que nos fortalezcamos en Él. Es quien ha dicho: mi paz os dejo y mi paz os doy. Cristo nuestro Señor. En Él podemos encontrar aliento y nuevas fuerzas para continuar. Un predicador reconocido del pasado dijo unas palabras que me impactaron. Dijo de la siguiente forma: yo tiemblo, pero la roca no se mueve. Uf. Qué palabras. Y esto es precisamente lo que expresó el salmista cuando dijo: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando estemos temblorosos y cuando nuestros corazones tiendan a desmayar, podemos encontrar seguridad en Cristo y su paz preciosa que nos puede ayudar y nos puede fortalecer. Versículo 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti?
pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Después de Daniel recuperó la fuerza y la tranquilidad de ánimo, se le preguntó si había entendido lo que se le había revelado, y por su silencio, él dio a entender que sí, que lo había hecho. Entonces aquel glorioso ser regresaría a renovar la lucha contra el príncipe de Persia. Aunque se había conseguido ya una victoria inicial sobre aquel príncipe angélico y demoníaco, la lucha entre lo divino y lo diabólico continuaría muchos años más, durante la historia de los persas y durante la historia de Grecia. Recordemos que estos dos imperios se habían mencionado ya antes, ¿recuerdan? En el capítulo 2, Grecia y Persia eran ¿qué imperios? Si el primero era Babilonia, Grecia y Persia serían el segundo y el tercero, correcto. Pensemos en algo interesante. Aunque Jesucristo nuestro Señor derrotó a Satanás en su primera venida, todavía el conflicto continúa. ¿Sí? Sí, Claro. Imperio Romano. Claro, todavía el conflicto sigue. A pesar de que Satanás es un enemigo derrotado, un enemigo ya vencido, sin embargo todavía el conflicto continúa y Satanás continúa oponiéndose a los planes de Dios, a sus propósitos, a todo lo que tenga que ver con Dios. Él se opone, él es un opositor. También notemos que aunque se hizo mucho contra los judíos por parte de los reyes persas, mucho más se hubiese hecho si Dios no lo hubiese impedido. Este pasaje es una demostración, aquí tenemos en este versículo una demostración de la gran batalla que ahora se libra en las esferas que pasan desapercibidas ante los ojos humanos. Es decir, en el campo espiritual, en el mundo espiritual. Así que conseguimos un raro atisbo de lo que ocurre detrás de la escena de la historia mundial. Hay fuerzas, hay poderes luchando en una gran batalla, en un gran conflicto. El mal contra el bien. Y lo que vemos reflejado en la historia, lo que vemos reflejado en la actualidad es consecuencia de lo que ocurre en el mundo espiritual. Mientras que aquí los hombres están luchando también, levantándose en guerra, matando a sus semejantes y haciendo cantidad de cosas, en el mundo espiritual hay otra gran lucha, un gran conflicto, otra gran batalla entre los demonios y los ángeles de Dios. Versículo 21 y termino. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hemos dicho en estudios anteriores que Miguel es el arcángel de Dios, es un principal y es el encargado de defender ¿a qué pueblo? A Israel. Es el arcángel protector o guardián de Israel. Y aquí Miguel aparece luchando para que finalmente Israel pueda prevalecer también. Las siguientes secciones de la profecía, es decir, desde el capítulo 11 hasta el final, el capítulo 12, quedan señaladas en la Escritura como la verdad o el libro de la verdad. Daniel necesitaba saber que estos increíbles sucesos, estas predicciones concernientes a Israel, habían sido soberanamente decretadas y que por ello eran ciertas. Si Dios dice algo, ¿qué pasa? Se cumple. Si Dios habla, se cumple. Y su palabra es verdad. Por eso vemos que aquí se habla del libro de la verdad. Qué grandioso y maravilloso es saber
que Dios tiene el control de todo lo que ocurre en el universo y que Él conoce el fin desde el principio, que Él lo sabe todo, que para Él no hay nada que se escape de su soberana voluntad, que sus decretos son verdaderos y que por ello acontecerán tal cual los ha determinado, que las maquinaciones de los hombres e incluso las del mal no sorprenden al Dios eterno. Aunque se levanten huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo, principados y potestades, aunque todo el infierno se oponga, la voluntad soberana de Dios prevalecerá. Amén. Para con su pueblo y para con su iglesia. Para con su iglesia. Porque el Señor, hablando acerca de ella, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada se opone a la bendita voluntad del Dios omnipotente. Alguien dijo: nada puede suceder sin su dirección, porque incluso el infierno mismo está bajo su control. El infierno mismo está bajo su control. Y aquí lo estamos observando. En estos días que estamos, es preciso que se nos recuerde que estas profecías son genuinas, auténticas y de cabal cumplimiento, que son palabras ciertas y verdaderas y que ocurrirán tal cual Dios lo ha dicho. Dios no depende de nadie para llevar a buen fin sus gloriosos propósitos, sus gloriosos objetivos. Y a pesar de que los reyes se levanten contra Él, a pesar de que el infierno mismo, los ángeles rebeldes se opongan a su plan, finalmente ellos serán lanzados al lago de fuego. Finalmente Satanás y todos sus demonios irán al infierno de fuego. Resumen y conclusión de este capítulo. Este es un capítulo introductorio al capítulo siguiente, al 11 y al 12. Por medio de esta visión, Daniel es confirmado en que Dios tiene el control de la situación. Recuerden, hemos venido resaltando a lo largo del estudio, ¿cuál es el significado de Daniel? Uno de los significados: el cielo gobierna. El cielo gobierna. Dios es mi juez, el cielo gobierna. El Señor revela a su siervo los acontecimientos tanto como en el futuro lejano como en el cercano para con la nación, hasta finalmente mostrarle los tiempos de la gran tribulación, que es lo que veremos, y también se menciona el tiempo de angustia para Jacob, del cual habló el profeta Jeremías. Entonces, todo esto Dios le mostrará a Daniel. A pesar que no sabemos con certeza todas las cosas que han de suceder, Dios en su palabra nos indica claramente lo que ha de venir sobre el mundo entero. Y aunque para el mundo el panorama no sea alentador, nosotros, los que hemos creído, confiamos en sus benditas y fieles promesas. Y por ello tenemos esperanza. Por otra parte, debemos de saber que cuando estemos debilitados, abrumados, sin fuerza alguna, Cristo nuestro Señor puede darnos aliento, confianza, fortaleza y ante todo su paz. Esa paz que tanto necesitamos. Ese descanso en el alma que trae quietud, Cristo nos lo puede dar. A pesar que estemos en una lucha real, continua y constante contra el maligno y sus demonios, confiamos en nuestro Señor, quien con su poder nos guarda y nos sostiene en todo momento. No esperamos vencer con armas carnales, porque dice la Escritura que nuestras armas son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Finalmente, confiamos en los sabios planes y propósitos de nuestro Adonai, de nuestro Señor, quien en su soberanía e inmutabilidad
nos guardará aunque la tierra tiemble y aunque se sacudan los cimientos. Nosotros estaremos firmes en la roca de la eternidad. Aunque la tierra tiemble. ¿Cómo se han venido incrementando en los últimos tiempos los sismos y los terremotos, ¿no? Los movimientos de tierra. Día a día se hacen más frecuentes y parece ser que cada día tiembla en un lugar distinto del planeta, de la tierra. Porque la palabra de Dios debe cumplirse. Dice que al final la tierra temblará como un ebrio. Pero nosotros continuaremos firmes en la roca de la eternidad. Continuaremos firmes en Cristo nuestro Señor. Esperamos el glorioso momento cuando Cristo reine con justicia sobre toda la tierra, y allí no veremos más soborno, más corrupción, más injusticia, ni más desigualdad. Esperamos ese momento cuando nuestro Señor venga a establecer su reino de justicia y de paz en este mundo, y entonces todo lo que ahora estamos viendo quedará atrás. Y viviremos con Cristo por la eternidad y estaremos con Él. Y en eso es lo que confiamos, y por eso tenemos una esperanza más grande que la que tiene la gente afuera que no conoce a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Le damos gracias a Dios. Hemos terminado con este capítulo. Ya vamos a terminar también con el libro, y esperamos que el Señor nos ayude. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, eternamente y para siempre, como dice tu palabra, Señor. Tú nos guiarás aún más allá de la muerte, porque somos tus ovejas, Señor, porque somos tu rebaño, porque nos has dado un pastor que es Cristo nuestro Señor, nuestra cabeza, nuestro adalid, nuestro capitán, quien pelea por nosotros, quien nos defiende, quien nos sostiene, quien nos levanta y quien nos dice: no temas, la paz sea contigo. Señor, gracias porque cómo necesitamos de paz en este mundo tan atribulado, cuando se habla de guerras, cuando se habla de hambres, de calamidades, de catástrofes, de cataclismos, de desastres. Señor, cuánta paz necesitamos, Señor, que viene de ti, esa paz que solamente tú puedes dar, esa paz, Señor, que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, muchas gracias por esta tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ponerla por obra cuando nos encontremos débiles, desanimados, desalentados. Tal vez, Señor, perdamos las fuerzas en algún momento y no deseemos continuar, Señor, pero en esos momentos, Señor, cuando nuestros corazones desmayen, permítenos ir a Cristo y estar firmes en Él y recibir de Él fortaleza, Señor, para continuar mientras vienes por nosotros, Señor, o mientras nos llevas a tu presencia. Como quiera que sea, Señor, finalmente nos encontraremos contigo y estaremos contigo para siempre, Señor. Y esa es nuestra esperanza. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Amén.